Hola amigos, aquí estamos con un video más. En esta ocasión es un electrodoméstico de línea blanca que no vemos muy comúnmente en este canal, solo cuando su funcionamiento está relacionado con la electrónica. Tenemos una lavadora semiautomática, es la que se usa aquí en casa. Estas lavadoras cuentan con un reloj temporizador manual de movimiento mecánico para hacer los cambios de giro en el motor. El reloj original duró mucho tiempo, pero después se dañó y durante este año que pasó ya lo he reemplazado 3 veces. En ocasiones se puede encontrar un repuesto de buena calidad, pero en otras no tanto, y depende también mucho del uso que se le dé a la lavadora. Entonces, buscando una solución a esto, principalmente para obtener más durabilidad en su funcionamiento, voy a reemplazar este temporizador mecánico ahora por uno electrónico. Esto se puede hacer con uno o más circuitos que activen los giros del motor mediante relevadores. Si quieren ver cómo transformo el funcionamiento de esta lavadora de temporizador mecánico a electrónico, acompáñenme a ver el video y no pierdan detalle. Comenzamos. Vamos a ver el funcionamiento del reloj temporizador. Este es el tiempo de lavado, con periodos de tiempo hasta 15 minutos. Y este otro es para la intensidad o fuerza de lavado. Conectaré la clavija al tomacorriente. Y al ponerlo en acción no funciona. Antes de dañarse por completo, al accionar la perilla giraba solo para un lado. Ahora ya no enciende. Es también muy común que estas perillas con el tiempo se rompan. Aquí pueden ver. Sin embargo, al accionarla directamente, de cualquier manera no funciona. Vamos a quitar la tapa y revisar sus conexiones. Aquí vemos el temporizador, al cual llegan 3 cables que vienen del interior de la lavadora. Vamos a ver el diagrama. Aquí está localizado el temporizador en el diagrama. El cable de entrada es color marrón. Este interruptor es el que se encarga del tiempo de lavado. Y este otro, el que hace los cambios de giro en el motor, con los cables de salida en color naranja y amarillo. Ok, para realizar las funciones del reloj mecánico ya elaboré los circuitos electrónicos necesarios utilizando el circuito integrado temporizador 555, que por la versatilidad en sus modos de operación sirve para muchas aplicaciones y lo usaremos en este proyecto. Los circuitos ya están hechos y no perderemos el tiempo en mostrar el proceso de elaboración. Describiré solo las funciones que realizarán y les proporcionaré el diagrama de cada uno por etapas. Los circuitos usados en este proyecto se pueden encontrar en muchos sitios de internet, pero en la descripción les dejaré algunos enlaces relacionados con los que aparecen en el video. Solo se hicieron algunos cambios en los valores para ajustarlos a las necesidades. Necesitamos un circuito que haga la función del primer interruptor. El primer circuito con 555 será en modo monoestable con control de tiempo y botón push de arranque. Aquí lo tenemos ya. Mediante este relevador se activará. Lo vamos a probar con este LED. Usaremos 2 fuentes de 5 voltios, una para alimentar la tarjeta y otra para alimentar el LED. Tenemos el botón de arranque y el control de tiempo. Lo pondré al mínimo y ahí podemos ver que no arranca porque está en modo apagado. Giramos un poco el control, encendemos y ahí vemos que enciende el LED. En la tarjeta también tenemos un LED indicador que está encendido mientras está activado el relevador. Vamos a esperar un poco a que se apague.
Ahí apagó. No volverá a arrancar hasta que nosotros volvamos a oprimir el botón. Ahí está. Podemos subir el control de tiempo. Este llegará aproximadamente hasta 20 minutos. El siguiente circuito deberá hacer la función del segundo interruptor. Segundo circuito con 555, modo A estable, ajustado a los lapsos de tiempo semejantes a los que realiza el reloj temporizador mecánico. Aquí lo tenemos ya. Vamos a conectarlo a la fuente de 5 voltios. Mientras el LED permanece encendido, el relevador activará la conexión hacia el primer tornillo y cuando se apague lo hará en el segundo tornillo y lo hará repetitivamente en los lapsos de tiempo que nosotros necesitemos. Vamos a probarlo. Vamos a realizar la prueba. Conecté dos LEDs, uno en cada tornillo y por el otro lado con una resistencia hacia tierra. Muy bien, ya tenemos conectado una fuente para la tarjeta y ahora conectamos otra fuente para alimentar los LEDs, eso para no sobrecargar el circuito integrado. Bien, ahí vemos que enciende el LED que está conectado al primer tornillo y cuando apague el LED indicador, el relevador hará el cambio hacia el segundo LED. Bien, ahora lo hará repetitivamente por lapsos de tiempo semejantes de acuerdo a nuestras necesidades y eso se puede lograr variando el valor de algunas resistencias que podrán ver en el diagrama. Ya está listo, pero veremos un detalle importante que tenemos que resolver. Ok, hasta aquí vamos bien. Ya tenemos el segundo circuito, que es el que hará los cambios de giro. Se logró hacer de manera eficaz, pero el cambio es inmediato. Y hacer un cambio de giro tan brusco en un motor puede dañarlo o causar una avería en otra parte del sistema. Debe haber una pausa entre cada cambio. Así que haré un tercer circuito y es lo que veremos a continuación. El tercer circuito con el 555 será el de retardo de encendido para hacer una pausa entre cada cambio de giro. Ya está terminado el circuito, vamos a realizar una prueba. Aplicaré voltaje y veremos el LED indicador. Tengo la fuente conectada ya a la línea y con el cable rojo, al aplicar el voltaje, pueden ver que hay una demora al encender el LED indicador, aproximadamente de 1 segundo. Muy bien, se tienen que realizar dos tarjetas idénticas para conectarlas a la primera, una por cada giro del motor. Vamos a probarlo. Ya tenemos conectadas las dos tarjetas, los cables negros son tierra y el cable rojo en el primer tornillo es el voltaje positivo que alimenta la primera tarjeta y en el segundo tornillo está el que alimenta esta otra. Veremos su funcionamiento en el LED indicador. Apagaré la lámpara para que se vea mejor. Conectamos. Bien, ahí se activa el primer módulo de retardo de encendido. Una vez que haga el cambio, ahí hace una pausa y después enciende el otro. Lo veremos otra vez. Aquí lo pueden ver. Ya quedó listo. Ahora vamos a aplicar una carga para simular la carga del motor. Tenemos dos focos de horno de microondas. El neutro va conectado a los dos focos y la fase va con dos cables, uno para cada relevador, y retornan con el cable amarillo
hacia un foco y con un cable negro hacia el otro foco. Muy bien, aquí veremos los cambios. Voy a conectar primero la energía de los focos y vemos que no encienden porque no están activados los relevadores. Ahora conecto ya la fuente de alimentación de las tarjetas. Ahí vemos que enciende el primer foco a través del módulo de retardo de encendido. Podemos ver mejor el efecto ahora que cambie hacia el segundo foco. Ahí se puede ver la pausa que hace en cada cambio. Con esto logramos ya un funcionamiento óptimo. Muy bien, ya quedó listo. Veremos unos detalles antes de instalarlo. Aquí tenemos todo el conjunto de tarjetas que realizamos. El primer circuito con su botón de arranque y su control de tiempo, su fuente de alimentación, y estos circuitos son los que se encargan de hacer los cambios de giro del motor, también con sus respectivas fuentes. Se puede hacer un solo circuito, pero yo recomiendo hacerlo en dos partes. Lo que vamos a hacer ahora es encapsularlos en un recipiente. Estos son muy económicos, más baratos que los que se utilizan para proyectos electrónicos. Las fuentes de alimentación son cargadores de teléfonos. Se les debe quitar su carcasa para que ocupe menos espacio y se pueda instalar bien en los recipientes. También haremos lo mismo con los demás circuitos. Aquí los pueden ver, ya están fijados con silicón. En el recipiente también está la otra parte. Lo que haremos es colocarlos de esta manera, pero entre los dos circuitos le colocaré una mica para que queden aislados. Después se aplicará silicón para protegerlos de la humedad, como lo pueden ver aquí en estos cables. Será lo mismo con estos otros, después de introducirlo por los huecos. Lo mismo con el otro circuito. Muy bien, aquí ya lo pueden ver terminado, listo para instalarse. El botón de arranque y el control de tiempo se instalaron en el reloj mecánico dañado, solo se quitaron los engranes. Para hacer la instalación vamos a verificar el color de los cables que vienen de la línea. El color blanco es neutro y el color negro es fase. El negro se convierte en marrón, que es el que viene a esta parte y es el que alimenta el reloj temporizador. Aquí pueden ver el cable color negro que se convierte en marrón y va al fusible. Esa es la fase. Necesitamos el neutro, que es el color blanco. Vamos a sacar una derivación hacia la parte de arriba para poder hacer la instalación. Lo haré con un cable rojo. Aquí lo pueden ver, el cable café es fase y el cable rojo es neutro. Vienen directamente al primer circuito, que permanecerá conectado directo todo el tiempo. Sacaremos una derivación de la fase que pasa a través del relevador del primer circuito y al activar el botón de arranque hará funcionar el segundo circuito. Sacaremos otra derivación del cable color marrón. Este pasará a través del relevador del segundo circuito y es el que hará los cambios de giro del motor. Vamos a hacer la prueba final. Muy bien, tenemos aquí el control de tiempo. Se puede ajustar hasta un máximo de 20 minutos con este circuito. Lo colocaré aquí y ahora vamos a oprimir el botón de arranque. Ya está conectado. Encendemos. Muy bien. Comenzó a girar. El primer periodo de giros puede ser un poco más largo que los subsecuentes. Después serán tiempos equilibrados. Bien. Para, hace una pausa y gira hacia el otro lado. Podemos hacer ajustes de tiempo o apagar
mínimo del control. Con esto no volverá a arrancar hasta que volvamos a oprimir el botón. Le pondremos un poco de tiempo y oprimimos otra vez. Esta transformación ha sido un éxito. Muy bien amigos, la lavadora ya quedó funcionando. Este es un circuito de prueba y vamos a ver los resultados con el tiempo, ya que la intención es que tenga más duración que el reloj mecánico original. Por ahora es todo. Si el video fue de su agrado, no olviden dejar su me gusta y compartir. Hasta pronto.